Ustedes pueden seguir en sus mentes. Voy a leer para ustedes Lucas 22, versos 47 al 51. Dice así la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Jeremías capítulo 18. Jeremías el capítulo 18. Dice el profeta desde el verso 1 de Jeremías capítulo 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, lean todos conmigo, según le pareció mejor hacerla. Según le pareció mejor hacerla. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse? Y predicamos la palabra en el nombre de Jesucristo. More like Jesus. Más como Jesús. Es el lema de esta preciosa convención. Y nos presenta un reto, nos presenta un propósito. Nos presenta un reto que siento que Dios necesita una generación más como Jesús. Una juventud que refleje un espíritu cristiano. Un espíritu, el espíritu de Cristo en medio de una generación perversa. En medio de una generación que cada día su moral va en decadencia. Y con la moral también se van las leyes. Hoy el homicidio es legalizado. Miles de abortos en las clínicas de todos los estados de esta nación. Cada año mueren miles de criaturas. Y entendemos de que el homicidio no es moral, pero aún así el mundo lo llama legal. Y es que no todo lo legal es moral y no todo lo moral es legal. Ese es el mundo en que vivimos, un mundo que ha invertido sus valores, un mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Ese es el mundo en que se encuentra la iglesia. Sin embargo, en esta mañana las palabras del Señor resuenan. Esas palabras cuando le dijo a sus primeros creyentes y hoy resuenan por 2000 años y llegan hasta esta era, cuando Él dijo: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Estamos aquí, pero no olvidamos que no somos propiedad de este mundo. Hemos sido comprados con su sangre, hemos sido comprados por precio. Y esta iglesia le pertenece a Jesús. Esta iglesia tiene dueño. Esta es la novia, la amada, esta es la esposa del Cordero de Dios. Y le estamos esperando. La Biblia habla de aquellos que aman su venida. Dios necesita una generación llena del Espíritu Santo. Una generación llena de poder.
Una generación llena de dominio propio, porque los días cada día serán más malos. Yo he sentido que va a llegar el día donde muchos de estos ministros, incluyendo hermanos, serán tal vez encarcelados por creer en la verdad, por predicar un evangelio que va en contra, que resiste la moral de este mundo, que resiste los valores de este mundo. Va a llegar el día donde la iglesia será perseguida por lo que cree. Ya estamos allí. 5 pastores en Houston, Texas, fueron llamados a corte por predicar la verdad. Otro creyente tuvo que cerrar su panadería por no querer vender pasteles a un pastel a una pareja de homosexuales. El IRS tiene una subdivisión que se encarga de espiar y vigilar los sermones de los pastores más destacados en esta nación. Así que sí, estamos ya allí. Y hoy más que nunca necesitamos una iglesia fortalecida, una iglesia creyente, una iglesia militante, una iglesia que se pare y no tenga temor de ser perseguida por resistir la maldad y por predicar lo que es bueno, la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy hablar la verdad es un acto ya revolucionario. Hablar de Dios en la escuela es un acto revolucionario. Leer la Biblia o hablar de la Biblia es un acto revolucionario. Ir en contra del status quo es un acto revolucionario. Pero no olvidemos que nuestros primeros apóstoles fueron hombres que fueron acusados de ir en contra de las leyes del César, por hacer contrario a las costumbres de aquellos días, que no son muy diferentes a las de hoy. No olvidemos de que ellos fueron perseguidos, fueron encarcelados. Y si el Señor dijo, si al maestro, si al Señor lo persiguieron, lo encarcelaron, ¿cuánto más a los discípulos? Pero si perseveramos hasta el fin, todo ese sufrimiento tiene una recompensa, porque Él dice que el que persevere hasta el fin, no importa que lo persigan, no importa que lo acusen, este será salvo. Y aquí yo veo un grupo de jóvenes que están siendo acusados, tienen resistencia por un lado y por otro, pero tienen también dentro de ellos al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado. Y este es el Cristo que predicamos, este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, porque Él es la verdad, y esa verdad nos ha hecho libres. Si pudiésemos por unos minutos remontarnos al pasado, viajar y pasar por la era de la iglesia, si pudiésemos retrocedernos un poco más y pasar por el tiempo de los reyes, los jueces, remontarnos más atrás y pasar por los días de Abraham, Noé, Adán, devolvernos un poco más y pasar por los días de la creación y devolvernos hasta el momento, aquel momento antes, diría yo, del primer segundo, antes de que Dios pusiese esta rueda de la creación a girar. Si pudiésemos pararnos en ese punto donde no había tiempo, en los días de la eternidad, si pudiésemos remontarnos hasta allá y tratar de especular o de imaginar qué había antes que todo esto fuese creado. A veces pienso si Dios se sintió solo, o si Dios es demasiadamente grande y autosuficiente como para necesitar compañía. Porque desde que conocemos de Dios, entendemos que Dios no tiene vecinos. Él dijo, yo no conozco otro Dios. Dios no tiene vecinos. No hay otro como Dios.
no conoce a alguien parecido a Él. Dios es todopoderoso. Todo lo sabe. Él no solamente es sabio, Él es la sabiduría. Él es la inteligencia. Él es todo lo que usted pueda necesitar. Él puede llenar los vacíos más profundos de tu alma. Él puede organizar tu vida solo con abrir su boca. Y si nos remontamos y nos paramos en ese momento cuando había un vacío, cuando había un silencio, y pudiésemos ver a Dios abrir su boca y decir, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si pudiésemos remontarnos en ese punto de la historia, o antes que la historia fuese, yo creo que nos meteríamos en el pensamiento del apóstol Juan, cuando dijo allá en San Juan capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, y San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si usted piensa y junta Génesis 1 y Juan capítulo 1, no estamos hablando del principio de Dios, porque Dios no tiene principio. Dios no cumple años. A Dios no le afectan el paso de los siglos como a nosotros. Dios está en otra dimensión. Dios es Espíritu, San Juan 4:24. Y encontramos en el capítulo 1 de Génesis el verbo de Dios en acción. Y dijo Dios, y mandó Dios. Y cada vez que Dios hablaba, la tierra iba tomando forma. Las moléculas, los átomos, los neutrones, protones y todo lo que hoy el hombre ha descubierto, todo eso estaba siguiendo el mandato de Dios, que por su boca fueron creadas y formadas todas las cosas. Y no solamente fueron creadas, sino que en Dios subsisten. Sub habla de subterráneo, de por debajo. Porque la creación no es más grande que el creador. La causa siempre será mayor que el efecto. Y una de las doctrinas que hoy en el mundo de la ciencia y en las mismas escuelas se enseña como si fuese verdad es la teoría de la evolución. Algo que ha separado aún más a esta generación de Dios. Una doctrina que nos obliga en cierta manera a eliminar a Dios de la escena, del escenario de la vida, del escenario de la creación. Donde nos han enseñado de que hemos venido del chimpancé, de los simios. Y a veces pienso si esa es la razón por la cual hoy la juventud se comporta como animales irracionales. Porque esa es la formación que le están dando a nuestra juventud. Y si le decimos a alguien desde que nace, por toda su adolescencia hasta su juventud, de que hey, tú provienes de un animal, tu causa es un animal inferior a ti, bueno, lo más probable es que actuemos como nuestros antepasados. ¿No será esa la razón por la cual hay tanta violencia, tanto crimen, tanta depravación sexual, la inmoralidad, la lujuria, la lascivia? Porque los animales no tienen raciocinio, no tienen esa inteligencia que Dios le dio solamente al hombre. Solamente tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tú eres mayor que la misma creación, porque Dios esperó hasta el sexto día
En el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto día, Dios se tomó todo ese tiempo para crear este universo, este planeta y todo lo que en ello hay. Pero se tomó un día entero para crear su mayor obra. Mira al vecino y dile: tú eres la obra de Dios. Dile: tú eres la obra de Dios. Es el verbo de Dios el causante. Él es la razón por la cual tú estás aquí, yo estoy aquí, la razón por la cual este planeta está aquí, la razón por la cual el universo existe es por causa del verbo de Dios. Acompáñeme rápidamente a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 es un monumento poético a Génesis capítulo 1 y a San Juan capítulo 1. Proverbios el capítulo 8 nos dice desde el verso 22: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Porque el verbo, ¿quién es? Es Dios. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo. No dice creada, dice engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, las fuentes del abismo abajo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él, el verbo era con Dios, con él estaba yo ordenándolo todo. Y Dios hablaba, Él mandaba y se formaba. Lo que no existía aparecía en este escenario de la creación, porque lo visible fue hecho de lo que no se veía. Y allá San Juan entonces viene y une el pasado, une ese tiempo de la eternidad y lo une con el tiempo del hombre, de esta creación. Y San Juan entonces dice: en el principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios, porque allá estaba la palabra, Dios hablando, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios habló y fue hecho. Y en el verso 14 de San Juan 1 dice de que este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo fue hecho carne, esa palabra creadora, esa palabra poderosa que ordenaba este firmamento y esta tierra, se hizo carne. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. We're in Sunday school. Do you have your textbook? Mira al vecino y dígale: ¿trajiste tu textbook? Okay, we'll accept smartphones. So open up your smartphone, tap the app, and let's go to Colossians chapter 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 nos dice el apóstol en el verso 15, hablando de Jesucristo. Dice que Él es la imagen, Jesús es la imagen del Dios invisible. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos. Y el segundo mandamiento dice: y no te harás imagen de ninguna cosa. Porque hacerse imágenes es traer a Dios abajo. Es humillar su grandeza,
es minimizar su poder y reducirlo a un palo, reducirlo a una estatua, reducirlo a un yeso. Dios dice: no se harán imagen de ninguna cosa. El Salmo 115 dice: los dioses de ellos, los ídolos de ellos son de yeso, son de oro, son de plata. Tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven, oídos, no oyen, pies, no caminan, y semejantes a ellos son los que los hacen. Toda persona que adore una estatua, toda persona que le rinda adoración a un pedazo de yeso, no solamente está minimizando a Dios o insultando a Dios, sino que también se está reduciendo a sí mismo, porque el hombre es mayor que cualquier otra creación. Tú eres la imagen de Dios. Ese segundo mandamiento no le permite al hombre reducir a Dios a un pedazo de madera. No se lo permite. Si de pronto aquí algunos colegas nos pusiésemos de acuerdo y abriésemos una cadena de restaurante de comida rápida, y nos sentamos a la mesa y negociamos, and we talk about how we're going to go about this business and how much we're going to make, how much each one is going to invest. And as we talk, then we ask ourselves and say, what are we going to call this enterprise? What are we going to call our fast food restaurant? How are we going to call it? And one of them said, well, let's call it McDonald's. Okay, what's going to be our logo? ¿Cuál va a ser el logo, el logotipo de nuestra cadena de restaurantes? Y otro dice, una M amarilla así grande, a big M, just a big yellow M. Y al otro día entonces compramos un local y ponemos el nombre McDonald's y la M. ¿Qué usted cree que el siguiente día va a suceder? Va a haber una demanda de la compañía McDonald's porque estamos usando su imagen, estamos usando su nombre. Y cuando el hombre decidió rebajar la imagen de Dios y hablar mal de su nombre, como hoy lo hace la gente, simplemente usa el nombre de Dios en su vocabulario diario y luego seguido por una mala palabra, cuando otro mandamiento dice: no tomarás mi nombre en vano, porque el nombre de Dios es santo. No es tu nombre, es el nombre de Dios. Y su nombre es sobre todo nombre. No podemos usar una imagen y no podemos usar su nombre para cualquier cosa. Es el nombre de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y dice: el primogénito de toda creación. Hay un blog en Facebook que dice Trinitario versus unicitarios, y a veces uno lee los argumentos y las cosas que allí se dicen, y entendemos que hay otras religiones como los testigos de Jehová que explican o enseñan que el Hijo ha sido desde antes, que el Hijo lo podemos remontar a los días de la creación, y entendemos, como hemos sido enseñados, de que no es así. De que el Hijo de Dios tuvo un principio, tuvo un comienzo. Él fue engendrado no en la eternidad, no antes de las cosas. Fue engendrado un día cuando el ángel Gabriel vino a María y habló la palabra de Dios, y ese verbo, ese mismo verbo que creó todas las cosas al principio, especulo o imagino que entró por los oídos de María y engendró, y ella concibió del Espíritu Santo por la palabra, porque los ángeles son ministros de la palabra de Dios. Ella engendró a Jesús, el Hijo de Dios. Así que el Hijo de Dios no es la primera creación. Cuando habla de primogénito era aquel hijo mayor, era el primero en la familia, el primer varón. Y al primogénito le pertenecía la herencia del padre. El primogénito recibía todos los bienes, todas las cosas. El primogénito recibía la bendición del padre y le entregaba todo lo que el padre poseía.
Cuando hablamos aquí de Jesús como el primogénito, no estamos hablando del primer creado, porque Él no es creación, Él es el verbo de Dios. Cuando hablamos de primogénito, estamos hablando del Hijo de Dios, que recibió toda autoridad, recibió todo poder del Padre. Él fue el que dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No estamos hablando de Él como creación, porque Él no es creación. Él es el Hijo de Dios. Porque, verso 16 de Colosenses 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Habrá alguien que esté fuera de la palabra de Dios? Pablo dijo: en Él somos, en Él nos movemos. Dios no está en el universo. El universo está en Dios. Salomón, cuando levanta el templo, la gloria de Israel, Salomón dijo: Dios no puede habitar en estas cuatro paredes. Dios no puede ser encerrado o limitado en este edificio. Porque si los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuánto, mucho menos este edificio que he edificado. Toda la creación, desde lo más microscópico, desde lo micro hasta lo macro, hasta la galaxia, la estrella más grande, todo habita en Dios. Tú estás en Dios. Aunque tal vez esté revelado, pero habitamos y vivimos en Dios. Nos movemos y somos en Él. Vaya usted pensando en qué tan grande es Dios. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que usted puede ver, experimentar, todo lo que usted pueda probar en su vida, proviene del verbo de Dios, proviene de la palabra de Dios. Las palabras nos forman o nos deforman. Cuando hablamos de palabras, hablamos de información. Este mensaje es información. La música es información. Las canciones son información. Lo que usted lee es información. Estar informado es estar en forma. Todo lo que usted escuche, todo lo que usted aprenda, tiene la habilidad de formar en usted una imagen. Todo lo que usted escuche en la escuela, en la televisión, en el internet, en el radio, todo lo que sus amigos, sus padres le enseñen, toda esa información tiene el potencial de formar en ti una imagen. Son simplemente ondas sonoras que hacen vibrar las moléculas y entran a nuestros oídos, y esas ondas hacen vibrar unos vellos en el oído y se convierten en neuronas, y toda esa información se mete en nuestro cerebro. Por eso la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De nuevo, las palabras tienen el potencial de formar o de deformar. Cuando hablamos del Hijo de Dios, Pablo dice allá en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios. Y cuando se manifiesta el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, enseñó, habló. Y Él dijo: estas palabras no las hablo yo. Mi Padre que está en mí, Él habla por medio de mí. Estas palabras que Él enseñó, estas doctrinas que Él dejó, vienen resonando hace 2000 años. Vienen entrando en los oídos, vienen entrando en el corazón de los hombres.
Y estas palabras hoy resuenan en nuestro corazón para darnos una forma muy particular. Es la intención de Dios formar en nosotros la imagen de su Hijo. Because we want to be more like Jesus. We want to be more like Jesus. Y para ser como Jesús hay que conocerle. No podemos ser lo que no conocemos. No podemos pretender ser sin antes conocer lo que queremos llegar a ser. Cristo, el cual siendo en forma de Dios. Cuando Adán y Eva fueron tentados, pecaron, el Señor Jesús, Dios, en este momento Dios, le dice a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Énfasis en quién te enseñó. Mira a tu compañero y dígale: ¿quién te está enseñando a ti? Pastores, ¿qué estamos enseñando nosotros? ¿Quién nos está enseñando? ¿Qué palabras estamos escuchando? ¿Quién? Eva, Adán, ¿quién les enseñó? ¿Quién cambió esa forma? El hermano Juan Carlos Olaya nos predicaba el viernes de otra palabra que el Señor le dijo allí a Adán: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios sabía dónde estaba Adán. Pero ese ¿dónde estás tú, Adán? Eso habla de Dios desconociendo lo que ahora Adán era. Porque Dios lo había formado a su imagen, pero ahora Adán tenía otra forma. De pronto vemos a nuestros jóvenes ser criados de una manera, pero con el tiempo como que van adoptando otras formas. Van adoptando otros pensamientos, otras características que se nos hace raro y decimos: ¿qué le sucedió a este joven? ¿Qué le sucedió a esta señorita? Bueno, la pregunta más bien sería: ¿qué ha estado escuchando? ¿Quién le ha estado enseñando? ¿Quién lo ha estado informando? Porque la información que tú recibas es lo que te va a dar forma. ¿Es lo que te forma o te deforma? Porque la fe viene por el oír. Palabra, la información de Dios. El apóstol Santiago dijo que hay dos sabidurías. Está la sabiduría que viene de lo alto, que es amable, es santa, es pura, llena de frutos de justicia. Pero luego está la otra sabiduría, la cual es terrenal, es animal y es diabólica. Llena de envidia, llena de perversidad, llena de maldad. Estos son los dos canales que nos presenta el universo, que nos presenta la vida. Está el canal llamado Dios y está el canal llamado Satanás. Está nuestro creador y está nuestro adversario. ¿Con quién tú estás? ¿Con quién estás conectado en esta mañana? ¿A quién has estado escuchando toda tu vida? ¿A quién has estado oyendo? ¿Quién te está enseñando? Y hoy el Señor tal vez llama a alguien diciéndole: ¿dónde estás tú? Que Dios no nos desconozca, más bien que seamos bien conocidos por Dios. Bien conocidos por Dios. Nos dice la palabra que los filisteos estaban sobre un monte a un lado y los de Israel estaban en otro monte a otro lado, y un valle entre ellos. De pronto sale el paladín Goliat, que tenía una altura de 6 codos, más o menos como 9 pies, y traía un casco, traía una jabalina, traía grebas de bronce, traía una armazón como un hombre experimentado en la guerra. Tenía una lanza, tenía un rodillo de telar, y se paró y dice la palabra que dio voces. Dio voces.
a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Ridiculizando, intimidando. ¿No soy yo el filisteo, vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y viceversa. Y dice la palabra que así lo hizo durante 40 días. 40 días. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, y dice que tuvieron gran miedo. Eran voces, eran palabras, y esas palabras estaban deformando el ánimo de los escuadrones de Israel. Esas palabras estaban llegando al corazón de Saúl, y estaban atemorizados y sus piernas temblaban. Pero eran solamente palabras. Era solamente sonido. Eran ondas sonoras. Porque si la fe viene por el oír, el temor también viene por el oír. Si la fe viene por el oír, la duda también viene por el oír. Miles de hombres armados y un solo hombre retando al ejército de Dios. Y de ninguno de estos, ni siquiera el rey Saúl tuvo la osadía o el valor, o al menos la dignidad de sacar la cara por Jehová. Ninguno. Joven, no se trata de lo que el mundo diga. El mundo puede decir lo que quiera, puede publicar lo que quiera, el gobierno puede decir lo que ellos decidan decir. Pero lo importante no es lo que está afuera, la información que está afuera. Lo importante es lo que está dentro de tu corazón. Porque en medio de este ejército aparece allí un muchacho, un pastor de ovejas, que venía haciendo un mandado que su padre le había dado. Y dice la palabra del Señor que mientras David hablaba con algunos soldados, volvió a salir el paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, y salió y habló las mismas palabras. Esto era una campaña terrorista. That was real terrorism. That's a real terrorist. 40 días aterrorizando al ejército de Dios, y ni un hombre. Él solamente pedía un hombre, y Saúl no sabía a quién mandar. Pero es que había alguien, había otro que sí sabía a quién mandar. Había otro que conocía, no uno que estaba en el ejército, estaba por allá atrás en un rebaño, y este sabía que este era diferente a los demás. Y salió Goliat y habló las mismas palabras, la misma información, el mismo cuento de hace 40 días. Pero la diferencia es que dice la palabra que las oyó David. Las oyó David. Las mismas palabras, la misma campaña, la misma publicidad. Pero ¿qué había en David? Que en vez de atemorizarse, lo que hizo fue llenarse de indignación y de celo por Dios. ¿Qué había en David? ¿Qué conocía? ¿Qué información tenía David? Que en vez de esas palabras apagar el fuego que tenía, lo que hizo fue encender una llama en su corazón que le ardió aquí adentro, y dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este atrevido que se atreve a insultar a los ejércitos de Dios? Se necesita un joven diferente. Se necesita una señorita diferente, porque no es más grande el que está allá afuera, no es mayor la tentación. La Biblia me dice a mí que más grande es el que está en mí. Más grande es el que está en mí. Que el que está allá haciendo bulla. Que el que está allá simplemente
pasándose ser cristiano porque simplemente dice que es cristiano, pero aquí hay jóvenes que no solamente dicen ser cristianos, aquí hay jóvenes que son cristianos, jóvenes llenos del poder de Dios. Mira al joven y dígale: te felicito por estar aquí. Tú podrías estar hoy durmiendo, tú podrías estar hoy with a hangover. Well, you probably are from last night. Pero no es por estar fumando, no es por estar tomando, no es por estar allá, quién sabe haciendo qué en una discoteca. Tú estás aquí por la palabra de Dios. Tú estás aquí porque Dios te ha dado victoria tras victoria. Y Dios ha encontrado una juventud, una generación valiente. David tenía algo diferente adentro. Y no solamente se atrevió a pensar que él podía vencer al gigante. Una cosa es pensar las cosas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es yo decir algo, otra cosa es pensarlo, pero otra cosa es hacerlo. Y David se puso y trató de usar la armadura de Saúl y dijo: esto a mí no me queda bien, no me sirve. Esto a mí yo nunca lo he utilizado antes. Y es que a veces, joven, seamos sinceros, a veces lo nuevo no funciona. A veces la tecnología no nos trabaja. Una cosa es pasar un tratado, otra cosa es ir a hablar con la persona. Una cosa es pasarle en un tratado la palabra y otra cosa es yo con la palabra de Dios en mí irle a hablar a otro de Cristo. Porque posiblemente tú eres el único Cristo en la carne que alguien vaya a conocer. La palabra nos forma o nos deforma. Por eso el Señor dice en Mateo 7 que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Este mensaje no te sirve de nada si no lo pones por obra. Estos predicadores y el de esta noche habremos tal vez trabajado en vano si tú no pones por obra lo que has oído todo este fin de semana. No somos oidores olvidadizos, sino que somos hacedores de la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Aquí hay jóvenes que están enamorados. Aquí hay jóvenes que ya tienen allí su novia y su novio. Están comprometidos, tienen el anillo. A ver, las que tienen anillo, levanten la mano. Say, I got my ring on. I got my bling bling right here. It's right here. Do you have your bling on? Que hay jóvenes que tienen sueños de sus carreras, sus majors, y quieren salir adelante y van a salir adelante. Están saliendo adelante. Pero no olvides de que todo lo que tú edifiques necesita ser edificado sobre la palabra de Dios. Porque el que hace la palabra le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca no es Pedro, la roca es Cristo. La roca es la palabra de Dios. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué tienen en común estos dos hombres?
Ambos tenían sueños, ambos tenían deseos, propósitos. Ambos fueron a Home Depot a comprar el material. Ambos invirtieron, ambos construyeron. Tienen en común de que a ambos le vino el día malo. Vinieron los ríos, vino la lluvia, sopló el viento. Pero la diferencia es que uno escuchó la palabra y la puso por obra. El otro escuchó la palabra y no la puso por obra. Yo quisiera confesar algo en esta mañana, y es lo siguiente. A mí no me sorprende que alguien no hable en lenguas. Sinceramente no me sorprende que alguien no hable en lenguas. No me preocupa. Lo que sí me preocupa es que la persona escuche la palabra domingo tras domingo tras domingo. Que la persona escucha y escucha y escucha y no hace la palabra, no la pone por obra. Eso me preocupa. Y me preocupa aún más que alguien hable en lenguas, pero su vida no es conforme a la palabra de Dios. Porque cuando regrese el Señor de la gloria, Él no te va a preguntar cuántas lenguas hablaste. Él te va a preguntar cuántos frutos llevaste para su gloria. Él no nos va a preguntar por los mensajes. Él no nos va a preguntar por la música. No nos va a preguntar por la convención. Él nos va a preguntar si fuimos obedientes a su palabra, si la pusimos por obra. Eso es lo que Él viene a buscar. Y todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Pero el que da fruto lo limpiaré y le voy a cortar estas ramas que no funcionan. Voy a quitarle estas relaciones que no le sirven. Voy a cortarle esto otro. Voy a quitarle esto para que lleve más fruto. Él vino a buscar en ti fruto para comer en esta convención. Amor, gozo, dígalo conmigo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál te hace falta? ¿Cuál de esos no estás produciendo? Eso es lo que debe de preocuparnos. Porque en aquel día vendrán algunos a darle cuenta al Señor y le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre bautizamos la gente. Defendíamos la unicidad con todo. Señor, en tu nombre predicamos la palabra. En tu nombre hacíamos convenciones. En tu nombre cantábamos. En tu nombre esto y lo otro. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Hablamos en lenguas, Señor, pero Él nos dirá: eso no es lo que yo te estaba pidiendo. Yo te estaba pidiendo obediencia a mi palabra. Obediencia a la palabra de Dios. Vea, hermanos, uno por obedecer la palabra, uno hace cosas que van en contra del status quo, van en contra de una cantidad de cosas por obedecer la palabra. Me llama un miembro de la congregación hace unas semanas porque le habían dado una posición en Costco, en esa cadena de tiendas, y había sido una buena oferta, era un buen cargo. Pero entonces él llegó y le dijo allí a los que le daban el trabajo, le dijo: mire, yo les trabajo todo lo que ustedes quieran menos el domingo. El domingo no trabajo.
Bueno, yo no sé si el hermano Harvin está aquí. Si está, venga por aquí un momentico. Porque cuando uno, hermanos, Dios le dice que haga algo, créame, hermano, que el diablo le va a hacer la guerra. El diablo va a ir en contra, Y me dice el hermano, me llama y me dice: pastor, mire, yo no le estoy llamando para preguntarle, yo le estoy llamando para informarle lo siguiente, porque siento que debo llamarlo. Me han dado una promoción que me van a aumentar $20,000 más. Es un puesto más, $20,000 más. Pero me están diciendo que trabaje el domingo y yo en mi corazón, hermanos, yo no quiero trabajar el domingo. Ese es el día de Dios, ese es el día de la familia. Llamaron al vicepresidente de Costco con su manager, con su supervisor, y se sentaron en una oficina. Y el hermano había estado orando y el Señor le había estado diciendo que esperara, porque él ya iba a dar su carta de renuncia. Si me hacen trabajar el domingo, yo renuncio. Sí. Y yo le dije por el teléfono, le dije: vea, hermano, si usted me hubiera dicho ahora y me hubiera preguntado por mi opinión, yo le hubiera dicho: hermano, usted tiene una familia, tiene hijos pequeños, usted tiene un mortgage, tiene una casa, usted tiene que pagar. Usted, hermano, yo le aconsejo que acepte. Pero como usted me está diciendo a mí que el Señor le ha dicho a usted que haga eso, yo no puedo ir en contra de eso. Porque usted no me está preguntando, usted me está informando y me está diciendo que Dios le dijo a usted. Y llegó el día de la reunión, se reunieron. Y el vicepresidente le dijo al supervisor del hermano, le dijo: ¿tú vas a arreglar este asunto o te lo arreglo yo? Y el hermano se puso nervioso, pero él ya estaba listo. Y el vicepresidente le dice al supervisor del hermano, le dice: ¿tú no sabes de qué él nos puede demandar si no le damos el domingo libre? A mí me parece que la razón por la cual a los cristianos no le dan el domingo libre es porque hay una cantidad de cristianos trabajando el domingo. Es contrario a la ley en este país que lo hagan hacer algo en contra de su fe, en contra de su religión. Y quisieron negociar con él ahí, pero él dijo: no, yo no trabajo el domingo, esa es mi fe, yo adoro el domingo con mi familia y no voy a trabajar el domingo. Y le dieron el domingo libre. Porque la palabra de Dios en tu corazón es más fuerte que la palabra del hombre, es más fuerte que el enemigo, tu adversario. Más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Y sabe qué está sucediendo ahora ya en la compañía de él? Porque ese chisme se regó y la gente anda pidiendo el domingo libre. Yo creo que un día de estos, si llegan a escuchar de que Costco cerró las puertas el domingo, ya sabe por qué. Hermanos, o vamos a crear nuestras circunstancias o vamos a ser víctimas de las circunstancias de otros. O vamos a pararnos firmes en nuestras convicciones y vamos a cumplirle a Dios su plan, su propósito, o vamos a cumplir el propósito de otro. Porque créame, hermano joven, si usted no es el dueño de su vida, si usted no es el creador de sus circunstancias, usted será el personaje en las circunstancias de otro. Circunstancias habla de circunferencia.
habla de lo que nos rodea. Usted necesita con el poder de Cristo, con el poder de su Espíritu, comenzar a crear sus circunstancias y a combatir las circunstancias del mundo. Es tiempo, hermano, es tiempo de que usted en su trabajo se levante. Y si usted, hermano, ojalá que los domingos las iglesias estén llenas. ¿Quién quiere trabajar el domingo? Póngase de pie. Los pastores. ¿Por qué no se ponen de pie? Dígame, ¿quiénes quisieran estar el domingo en la casa de Dios con su familia, alabando y glorificando al que nos ha dado la vida, al que nos da el trabajo, al que nos da la salud? Hacedores de la palabra, hermano, no importa quién nos lleve a la contraria, no importa. O le cumplimos a Dios o le cumplimos al hombre. El hermano le dijo, mire, la Biblia a mí me dice trabajo 6 días, yo le trabajo los 6 días, noche y día se los trabajo, pero el domingo no. Y qué bueno, joven, que con esa misma actitud, cuando venga la tentación, cuando Satanás te ofrezca esto, cuando Satanás te proponga esto otro, usted tome la palabra y trace una raya y diga, hasta aquí tú llegas y hasta aquí llego yo. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Yo creo que ese desierto olía a panadería, a pan de bono, olía a almojábana. Ese desierto olía a pan, con 40 días de ayuno. Pero si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, esto y lo otro. Pero como Satanás lo que quería era saber si lo que los ángeles que cantaron allá en el nacimiento del Señor, él quería saber si este era el Hijo de Dios. Esa pregunta no era para Jesucristo. Él quería saber. Y en 3 ocasiones el Señor se para rotundamente y se sujeta a la palabra. Porque Él le dice, escrito está, escrito está, escrito está. Joven, cuando venga la tentación, dígale al adversario, escrito está. Cuando venga el pecado tocarte a la puerta, dile, escrito está. No se ponga a darle allí vuelta al asunto. Que por su boca salga la poderosa palabra de Dios. Era una gran tentación, fue gran tentación para el Señor que Pedro le dijera, Señor, tú no tienes que morir. Tú eres el Mesías. Señor, yo te acabo de confesar que tú eres el Hijo de Dios. Tú no tienes que morir. Es más, yo pongo mi vida por ti, tú no. ¡Qué oferta! ¡Qué oferta! El Señor sabía que iba a morir, pero ustedes creen que Él quería morir. Si hasta en el jardín Él pidió, Padre, si es posible, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y Pedro le dice, Señor, tú no tienes que morir, pero información. ¿De dónde provienen estas palabras? Pedro, a ver, Pedro, ¿quién está detrás de este mensaje? ¿Quién está detrás de esa propuesta, Pedro? Inmediatamente el Señor sabe de dónde proviene y le dice a Pedro, Pedro, ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿De dónde proviene? ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te está informando? La próxima vez que venga alguien y te diga, mira, tengo el último chisme, usted dígale, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. La próxima vez que Satanás te ofrezca algo, no importa quién sea, no importa si se insulta, no importa si ya no eres tu amigo, dile, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y dígale, no es contigo, es con el que está detrás de ti, no es contigo, no, don't take it personal.
It's not with you. Hacedores de la palabra de Dios. Por eso los apóstoles nos dicen: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nos dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Los que andan en el blog de Facebook, ojo, no sea que usted se enrede con palabras persuasivas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Ahora, los miembros de mi congregación, si algún día en el púlpito usted me escucha decir algo que no esté conforme a estas palabras, acérquese después del servicio y dígame: pastor, con todo respeto, usted está delirando. No con ellos, no con ellos, conmigo. Porque yo necesito es predicar lo que está escrito en la palabra, porque así lo dijo el Señor: escrito está. Como hay un meme por ahí de un niñito que dice: no me vengan con psicología, no me vengan con cuentos, no me vengan si no está en la palabra de Dios. No es pan que viene del cielo y no me va a caer bien, no me va a nutrir, si no es palabra de Dios. Retén la forma de las sanas palabras. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué todo esto? Porque la información, el sonido, las ondas sonoras cargan con todo, viajan. En las ondas sonoras viaja información. Son vibraciones. La ciencia últimamente se dio cuenta de que en todo lo creado, al nivel atómico, al nivel molecular, hay vibraciones. Hay vibraciones. Y han dicho que son vibraciones de sonido. Como si alguien hubiese hablado y todos esos átomos, los árboles, usted, yo, todo lo creado, como si hubiese ondas sonoras encerradas en la creación. Beam me up, Scotty. Lo que usted va a ver a continuación es un experimento que hicieron para ver el efecto que tiene el sonido, las ondas, con simples partículas de sal. Lo hicieron con diferentes niveles, diferentes hertz. Estos son 368 hertz. Partículas de sal, sal de mesa. Y a medida que incrementan los niveles, la sal va tomando forma. Aquí estamos viendo un sonido de 776 hertz. Y a medida que va aumentando el sonido, las ondas sonoras, la sal va tomando la forma y le va dando una imagen visible de lo invisible. El sonido no se ve. 921 hertz. $1820 hertz. Y a medida que incrementan los hertz, las formas son más simétricas, las formas son más complejas. 3240 hertz.
3,835 hertz. When he's done, keep it going. $3,965 hertz. 4,049 hertz. Y el sonido da forma. $4,444 hertz. $4,671 hertz. Isn't that nice? I think it's amazing. Sound, that's what sound does to you. $5,201 hertz. Y yo me pregunto, si esto solamente lo hace un sonido tan fundamental como un tono en diferentes niveles, si este sonido puede tomar partículas, granos de sal que no tienen forma, que usted los tira en la mesa y simplemente como la suerte allí caiga, pero al ponerlo bajo sonido van tomando forma, van tomando orden, y no solamente toman forma, sino que si el sonido se sostiene, si es sostenido, los granos de sal van a mantener la forma, la sostienen hasta que el sonido se va. Y yo me pregunto si esto es solamente con sonido, que no tiene inteligencia, que no son palabras con consonantes y vocales. Yo a veces me pregunto cuánto más será la palabra de Dios cuando llega a un alma, llega a un corazón. La Biblia me dice a mí que la tierra estaba desordenada y vacía. No había forma, no había orden en la tierra. Era un caos, era oscuridad. Pero de pronto en ese vacío, en ese silencio, en ese desorden, se escucha la voz de Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios habló y comenzaron las moléculas de la creación, comenzaron los átomos a tomar su lugar. Y el firmamento se abrió y Dios puso las aguas en un lugar y las separó de otras aguas. Y comienza Dios a organizar con el poder de su palabra. Con el poder, con el solo poder de su palabra. No podrá Dios organizarle la vida a un joven en esta mañana. No podrá Dios con su palabra organizarle el matrimonio a alguien. Hay jóvenes que han venido arrastrando un pecado, arrastrando un fracaso, pero en esta mañana la palabra poderosa de Dios puede tomar las piezas, los pedazos que están desorganizados y darle forma a tu vida. Hay jóvenes que han cometido graves errores. Traen esa carga. Hay un vacío, un caos en su vida. Son criticados, no los entienden, nadie los escucha. Pedro fue un hombre que recibió una de las más grandes revelaciones de Jesús. Pedro fue el que dijo: tú eres. Para responder a la siguiente pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen: tú eres Elías. Otros dicen: tú eres Jeremías. Y otros dicen: tú eres uno de los profetas. Y el Señor les dice: pero ustedes, ¿qué dicen? No es que el Señor tuviese conflicto de identidad, Él sabía muy bien quién era. Lo que el Señor quería saber es si ellos
habían sido influenciados por lo que decía la gente. Porque había un grupo que decía, este es Elías. Y tendrían sus razones para decir que el Señor era Elías. Otros decían, es Jeremías, y tendrían sus razones. Joven, hermano, ¿quién es Jesús para ti? La pregunta también es, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Y el Señor le dice, Pedro, bienaventurado eres porque esto no te lo reveló el pastor, esto no te lo reveló el predicador, esto no te lo reveló papá y mamá, esto te lo reveló mi Padre. En ese momento en que el Señor les pregunta, el Espíritu Santo viene y le susurra en el oído a Pedro, Él es el Mesías, Él es el príncipe esperado, Él es el ungido de Dios, Él es el Hijo de Dios. Dilo, Él es el Hijo de Dios. Joven, yo no te puedo decir quién es Jesús, yo te puedo contar de lo que yo sé. Nadie más te lo puede decir. Necesitamos un joven que se conecte con Dios. Esto es por invitación especial. The kingdom of heaven is members only. El reino de los cielos es para miembros nada más. Porque el que a mí viene yo no lo echo fuera, pero el que viene a Él es traído por Dios, es traído por el Espíritu Santo. El que viene a Jesús es porque el Espíritu lo trae. Es porque Dios le hizo la invitación. Y Pedro era ese. Pedro lo había recibido y el Padre le había susurrado en el oído que este era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Pero Pedro tenía sus flaquezas. Pedro tenía un llamado también, un propósito. En ese mismo momento el Señor le dice, Pedro, a ti te daré las llaves del reino. A ti, tú vas a abrir las puertas. Te voy a revelar los secretos. Las llaves no son llaves físicas, son los secretos, los misterios del reino de Dios. Te los voy a revelar a ti, Pedro. Por eso Pablo dice, ténganos los hombres como administradores de los misterios, de las llaves del reino de Dios. Pedro, te voy a dar un trabajo y tu trabajo es abrir las puertas con la predicación de la palabra. Este es tu trabajo. Pero el día en que el Señor fue arrestado, Pedro cometió un grave error. Pedro, llevado por su celo, por sus impulsos, al ver que su maestro, que aquel de quien había recibido esa revelación tan grande, iba a ser llevado, iba a ser limitado, iba a ser torturado, encerrado, Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, a uno de estos que venían con la guardia. Y por ahí tal vez alguien ha dicho que no fue por la oreja, Pedro fue por el cuello. Pedro lo que quiso fue matarlo y estoy seguro de ello. Pedro comete un error después de recibir un llamado, una revelación y el Señor haberle dicho lo que iba a hacer. Pedro, si Pedro esa noche hubiese sido llevado arrestado, hubiese muerto con Cristo, hubiese sido encarcelado y no tendríamos a Pedro en el capítulo 2 de los Hechos. Dios cumplirá, joven, lo que tú hayas hecho, Piensa no en lo que hiciste, piensa en lo que Dios tiene contigo, porque Dios cumplirá su propósito en ti. Dios ha dicho palabra acerca de ti. Dios tiene un propósito contigo. La razón por la cual el Señor recogió la oreja de este hombre y se la pegó no fue para él lucirse, no fue para él demostrar que sí, él es el Hijo de Dios y él es el Verbo de Dios hecho carne. La razón por la cual Dios le pegó otra vez la oreja fue para que no hubiese evidencia en contra de Pedro. Ya no
no podían acusarlo porque si le dicen, sí, usted atentó contra la vida de este hombre, ¿dónde está la evidencia? Si le hubieran dicho, usted le cortó la oreja, mira, aquí está, es que ni siquiera tiene cicatriz. ¿Dónde está la evidencia? Satanás te ha venido acusando, diciéndote, sí, tú has hecho esto, ¿dónde está? Tú has hecho lo otro, tú has cometido este grave pecado, pero a mí la Biblia me dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia a mí me dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo le pregunto al adversario de tu vida y de mi vida, ¿dónde está la evidencia? Todos nuestros pecados fueron borrados, no fueron cubiertos, fueron borrados por Jesús. Él tomó la oreja, Él tomó tu error, Él tomó tu pecado y lo arregló. Él tomó tu vida y la ordenó. Él con la palabra te ha dado forma. Él te está llamando en esta mañana, joven. En esta mañana. Aquí hay un altar, aquí hay un altar. En esta mañana el verbo de Dios trae tu pasado, trae tu desorden, trae las piezas, trae tus partículas, trae tu espíritu y dile, Señor, cumple tu propósito en mí. Traigo mi pecado, traigo mi error. Tu espíritu en mí. Dios necesita hacedores de la palabra. Dios necesita hacedores de la palabra. Pastores, yo veo este grupo, estos elementos, estas partículas humanas, como aquellos granos de sal, frente a un parlante. Y ese parlante es la palabra de Dios en esta hora. Y Dios le va a dar forma a este ejército, a estas partículas, a esta juventud. Dios le va a dar su forma, su imagen, su semejanza. Dios te va a llenar hoy con su espíritu, porque hay un propósito que Él tiene y Él quiere cumplir en tu vida. Abran espacio, allá abran más espacio. Solamente la música. Vamos a adorar y vamos a decirle, Señor, he oído tu palabra. Organiza mi vida, dame orden, Señor. Tengo un caos en mi vida. Yo necesito pararme firme en mis convicciones y que nada ni nadie puede decir lo contrario. Yo necesito abrir mi boca sin temor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Joven, tú tienes el poder. Y con el poder de la palabra vas a crear tus circunstancias, vas a crear tus experiencias. Nadie más lo va a hacer por ti. Cristo y tú. Cristo en mí. Juntos vamos a regresar a nuestras congregaciones después de esta convención y vamos a causar una revolución en el barrio. Vamos a causar una revolución en nuestra ciudad. En el trabajo ya hay alguien causando revolución en Costco. Dios necesita un revolucionario en tu lugar de trabajo. Joven,